tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 20ª parte de la serie titulada Efesios. Durante esta serie estamos estudiando expositivamente todo aquello que en la Biblia esté vinculado de una manera u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida en esta serie ha sido el libro de los Hechos, en el cual nos encontramos ahora, porque allí hemos hallado la precuela, la plantación, el desarrollo y la consolidación de la iglesia de Éfeso. Pronto terminaremos nuestro estudio en el libro de los Hechos y posteriormente, en una segunda temporada de la serie, nos adentraremos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es decir, pasaremos del género de narrativa del libro de los Hechos al género epistolar de la carta de Pablo a los Efesios. En nuestros estudios anteriores observamos que el único discurso de Pablo en el libro de los Hechos que está dirigido a una audiencia cristiana es precisamente el que él comunicó a los pastores o ancianos de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto. Este discurso de Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso puede dividirse en 3 secciones, de las cuales ya hemos concluido 2. El ministerio pasado de Pablo en los versículos del 18 al 21, el ministerio futuro de Pablo en los versículos del 22 al 27, que ya hemos visto. Y en esta ocasión nos corresponde adentrarnos a la sección final del discurso, en la que Pablo hace tanto una amonestación como una encomienda a los líderes de la iglesia de Éfeso. Ese es precisamente el título de este mensaje: la amonestación y la encomienda de Pablo. Hoy exploraremos los primeros 4 versículos de esta última sección del discurso. Leamos nuestro texto base en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos del 18 al 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso: tengan cuidado. Por favor, repitan conmigo lo que está subrayado. Tengan cuidado. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Por favor, repitan conmigo: estén alerta. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Quiero llamar su atención a cómo el apóstol Pablo inicia y termina este bloque de su discurso. Él comienza diciendo en el versículo 28, tengan cuidado, y en el versículo 31 concluye diciendo, estén alerta. Tengan cuidado, estén alerta. Tengamos presente que Pablo concluye el bloque anterior haciendo uso del lenguaje del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, presentándose a sí mismo como una atalaya o centinela fiel que era inocente de la sangre de todos, porque no había vacilado al presentarles todo el consejo, todo el propósito y todo el evangelio de Dios. Ahora, con las expresiones que abren y cierran este bloque, tengan cuidado y estén alerta, Pablo les recuerda a estos líderes que ellos también deben fungir como atalayas o centinelas fieles. De igual manera, es importante observar que Pablo, al hacer uso del lenguaje del profeta Ezequiel,
se presenta a sí mismo como alguien que asume también el rol de profeta, prediciendo tiempos terribles para los efesios. Pablo pasó de hablar del futuro de su ministerio personal a externar su preocupación por el futuro de los efesios. Preocupación que se hace más que evidente en estas dos expresiones. Tengan cuidado y estén alerta. En efecto, es de estas dos expresiones que salen cada uno de los dos puntos del bosquejo de este mensaje. Este es el punto número 1. Exhortación a tener cuidado de sí mismos y de la iglesia. Leamos nuevamente el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Al profundizar en este versículo, me pregunté con un sentimiento de admiración y asombro, ¿cómo es posible que un versículo tan corto diga tanto? Lo primero que debemos notar es que este versículo es el eje práctico y también el eje doctrinal del discurso de Pablo. Es el eje práctico porque Pablo insta a los líderes a la acción, diciéndoles, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. De hecho, el primer imperativo del discurso aparece en este versículo, precisamente en la expresión tengan cuidado, que en el idioma griego es una sola palabra. Recordemos que un imperativo es un modo verbal que manifiesta una orden, ruego o mandato. Pablo compele a los líderes de la iglesia de Éfeso a ejercer un ministerio eficaz en el que actúen cuidando tanto de sí mismos como de todo el rebaño. Profundizaremos en esto más adelante. Además, este versículo es también el eje doctrinal, como ya se los he dicho, del discurso de Pablo, debido a su carácter trinitario. En la segunda parte del versículo 28, Pablo dice, sobre el cual, refiriéndose al rebaño, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Observen que el Espíritu Santo es quien ha designado a estos líderes como obispos. Dios el Padre está presente en la frase la iglesia de Dios y el Hijo está representado en la expresión su propia sangre. El Espíritu Santo es quien ha designado a estos líderes como obispos. Dios el Padre está presente en la frase la iglesia de Dios y el Hijo está representado en la expresión su propia sangre. Noten que se refiere a la sangre de Dios. En efecto, la sangre de Jesús es la sangre de Dios porque Jesús es Dios. Ciertamente esta realidad es posible solamente gracias al milagro de la encarnación, lo que conocemos en la cristología como la unión hipostática. En Romanos capítulo 9, versículo 5, Pablo dice, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre, amén. Dicho de una forma más sencilla, fue al hacerse hombre que Dios adquirió con su propia sangre derramada en la cruz a su iglesia. En efecto, somos la iglesia de Dios porque Jesucristo dio la sangre de Dios, el precio supremo para adquirir la iglesia. Dios pagó el precio más alto por la iglesia. Si alguna vez te has preguntado cuán valiosa es la iglesia, la respuesta es que esta fue comprada con la sangre de Jesús, el Dios hecho carne. No debemos menospreciar jamás a la iglesia de Dios, sino que debemos amarla, valorarla y luchar por ella. Noten el impulso trinitario de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy significativo. La iglesia es de Dios, es decir, la iglesia le pertenece al Padre como su posesión especial debido al extraordinario precio de compra, ya que la iglesia fue adquirida con la sangre del Hijo, el Dios encarnado, y es dirigida y empoderada por el Espíritu Santo, quien puso a estos líderes como obispos de la iglesia de Éfeso. Warren Wiersbe observa pertinentemente que nunca hay que subestimar la gran importancia de la iglesia. Es importante para Dios Padre porque su nombre está en ella, la iglesia de Dios. Es importante para el Hijo porque Él derramó su sangre por ella. Y es importante para el Espíritu Santo porque Él está llamando y equipando personas para ministrar a la iglesia. Es asunto serio ser líder espiritual de la iglesia del Dios viviente. Aquellos líderes que habían sido definidos por Lucas, el narrador del libro de los Hechos, como presbíteros,
en el versículo 17, término que puede traducirse como presbíteros o ancianos, ahora son denominados por Pablo en el versículo 28 como episcopus. Seguramente han escuchado algunos de ustedes la palabra episcopal. Episcopus puede traducirse como obispos, sobreveedores o supervisores, aquellos que ven por encima del rebaño, no con una actitud de superioridad, sino de servicio humilde, alimentación, cuidado y protección. Recordemos que la superioridad no es signo del cristianismo, el servicio humilde sí lo es. A grandes rasgos, un obispo es aquel que tiene la responsabilidad de salvaguardar o velar porque algo suceda en la forma correcta, porque las cosas acontezcan de la manera correcta. En la iglesia primitiva, los cargos de anciano, obispo e incluso pastor no eran jerárquicos, sino sinónimos. Es importante resaltar que estos ancianos, obispos, pastores o líderes de la iglesia de Éfeso no fueron autoseleccionados ni autonombrados. Pablo dice claramente que el Espíritu Santo es el agente que los ha designado para estas labores pastorales. Ellos son instrumentos del Espíritu Santo y su llamado celestial exige de ellos vigilancia y estar atentos. Recordemos nuevamente las expresiones que abren y cierran este bloque del discurso de Pablo, las cuales son: tengan cuidado y estén alerta. En la teología de Pablo, el nombramiento de los líderes de la iglesia es un acto dirigido por la divinidad, no una mera decisión humana. Esto conlleva una enorme seriedad y una gran responsabilidad para los líderes eclesiásticos. Pablo les hace saber a estos ancianos obispos que han sido puestos por el Espíritu Santo para desempeñar la siguiente función: pastorear a la iglesia de Dios. Es sumamente importante resaltar que estos pastorean una iglesia que no es suya, sino que le pertenece a Dios. Si bien los pastores guiamos al rebaño, al mismo tiempo somos parte del rebaño, porque la iglesia no es nuestra, sino que le pertenece a Dios. El discurso de Pablo establece un ministerio evangélico. El discurso de Pablo establece un modelo de ministerio evangélico. Quiero volver a leer el mismo versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Los ecos del libro de Ezequiel siguen presentes a lo largo del discurso de Pablo. Recordemos que Pablo ha usado el lenguaje del profeta Ezequiel para presentarse como una atalaya o centinela fiel que ha compartido todo el propósito o consejo de Dios y por consiguiente es inocente de la sangre de cualquiera. Ahora, cuando Pablo habla acerca de las funciones pastorales, el telón de fondo es sin lugar a dudas Ezequiel capítulo 34. Texto en el que el Señor, por medio del profeta Ezequiel, en tiempos del Antiguo Testamento, señala y amonesta a los pastores por no cuidar verdaderamente del rebaño de Dios. Leamos los primeros 10 versículos de Ezequiel capítulo 34 para tener un panorama de esto. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la débil, no cuidan de la enferma ni curan a la herida. No han traído a la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. Mis ovejas vagan por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. El Señor y Dios afirma: por falta de pastor, mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las bestias del campo. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Tan cierto como que yo vivo, esto es así. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: yo estoy en contra de los pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad
responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Rescataré mis ovejas de su boca para que no les sirvan de alimento. Pastores que se comen ovejas. ¿Saben quiénes comen ovejas? Los lobos. El panorama es tan crudo y devastador que Dios tiene que intervenir para proteger a sus ovejas de los mismos pastores que Él había designado para cuidar de estas. Es por eso que Pablo habla del versículo 28 diciéndoles a los pastores de la iglesia de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos. Esto es sumamente fuerte. Debemos aceptar que hay un peligro latente para la iglesia dentro de nosotros mismos. Así es, como pastor, yo debo estar consciente que dentro de mí existe un peligro latente para la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? En 2 ocasiones, Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, utiliza la expresión el pecado que habita en mí. Le hemos dicho texto, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Dicho de una manera sencilla, el pecado está aquí adentro, en mi naturaleza humana. Si lo estimulo, caeré y fallaré y dañaré a la iglesia de Dios. Una iglesia que es tan preciosa y valiosa que Él adquirió con su propia sangre. Es por eso que el desafío es no vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos estar en guardia ante los peligros que hay dentro del engaño de nuestro propio corazón, ya que podríamos llegar a dañar a la iglesia de Dios. Sí, a la iglesia por la que Él pagó el precio más alto, derramando su sangre en la cruz. En su discurso, Pablo hace alusión a por lo menos 5 pecados que son destructores para la vida y ministerio, y por extensión para la iglesia, los cuales son el descuido, la superficialidad, la codicia, la ociosidad y el egoísmo. ¿Y qué decir de la soberbia, la jactancia, la vanagloria y el egocentrismo que abundan en los líderes religiosos de nuestros días, e incluso la inmoralidad sexual, el culto a la personalidad, el autoritarismo, entre otros pecados destructores? Martín Lutero expresó con total honestidad lo siguiente: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Es por este motivo que los líderes de la iglesia debemos primero examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que estemos pastoreando apropiadamente al rebaño que no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Por cierto, no son nuestros parámetros los que determinan si lo estamos haciendo bien, sino los de Dios. Medirnos a nosotros por nosotros mismos sería un autoengaño y un craso error. Somos muy fáciles para adular a las personas. Amados hermanos, la historia pasada y reciente nos muestra que es posible empezar un ministerio con la motivación correcta y desviarse totalmente en el camino. Tal como Pablo les dijo a los Gálatas, los seres humanos podemos ser tan tontos o necios que, habiendo comenzado por el Espíritu, podemos terminar por la carne. Le hemos dicho texto, tan necios o tontos son. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Jamás debemos dar por sentado que estamos pastoreando correctamente a la iglesia de Dios.
La siguiente advertencia de Pablo sigue resonando hasta nuestros días. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pablo previene al joven pastor Timoteo en la primera carta que le escribió, advirtiéndole lo siguiente: ten cuidado. ¿Le suena familiar? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Observen estos dos pilares: conducta y enseñanza. Pablo continúa diciéndole a Timoteo: persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Observen cómo el comportamiento y la doctrina son claves, porque repercuten directamente en la salvación personal y además en la salvación de aquellos que nos escuchan. En su segunda carta a los Corintios, que por cierto estaban siendo invadidos por falsos apóstoles, Pablo les dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Qué palabras tan profundas y tan serias. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. El sentido es: no damos a nadie ningún escándalo para que el ministerio no sea vituperado. Pablo fue transparente e íntegro. Su vida era una carta abierta. No había opacidad en él, ni cosas ocultas que él tuviera que estar escondiendo de los demás. Pablo continúa diciendo en el versículo 4: en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, demostrando lo que somos por nuestra pureza. ¡Qué frase! Demostrando lo que somos por nuestra pureza, por nuestra integridad, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Al comprender todo esto, desembocamos en el siguiente principio: debemos estar en guardia ante los peligros que hay dentro de nuestro propio corazón. C.S. Lewis dijo acertadamente que la nariz del verdadero cristiano debe estar continuamente atenta al pozo negro interior. Se los vuelvo a leer. La nariz del verdadero cristiano debe estar continuamente atenta al pozo negro interior. Debemos aprender a olfatear cuando nuestras actitudes y acciones apestan porque provienen del pecado que habita dentro de nosotros. Tengamos temor de Dios, porque al igual que en los días de Ezequiel, el Señor puede intervenir protegiendo a las ovejas de los mismos pastores que Él ha designado, porque estos se han desviado a buscar sus propios intereses y a servirse del rebaño, dañándolo en lugar de apacentarlo, cuidarlo y dar la vida por el rebaño. Esto nos lleva al punto número 2 y final. Exhortación a estar alerta ante la amenaza de los falsos maestros. Exhortación a estar alerta ante la amenaza de los falsos maestros. Leamos los versículos del 29 al 31 de nuestro texto base. Pablo dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular, teniendo todavía como telón de fondo el ministerio y el libro del profeta Ezequiel. Pablo asume aquí el rol de profeta y predice que después de su partida vendrían tiempos terribles para la iglesia de Éfeso, debido a las amenazas tanto externas como internas de los falsos maestros. Tomen en cuenta que esta iglesia era en aquel momento completamente saludable. Fue usada por Dios para impactar con su evangelio a toda la región del Asia Menor. No obstante, ahora Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les da a los líderes una advertencia predictiva, contundente y totalmente necesaria. Efectivamente, unos 35 años después de esta advertencia profética de Pablo, podemos corroborar bíblicamente que su profecía para la iglesia de Éfeso se cumplió.
Ciertamente el mensaje que el deslumbrante Cristo glorificado le da a la iglesia de Éfeso unas 3 décadas y media después queda registrado por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. ¿Saben de dónde habían caído? De donde Pablo los dejó en Mileto. Desde ahí cayeron. Porque los invadieron falsos maestros que venían desde afuera y se levantaron de entre ellos mismos falsos maestros. Gente que buscó sus propios intereses y no los de Dios. Por eso Jesús le dice a esta iglesia: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelvan a donde quedaron cuando Pablo les dio aquel discurso. Básicamente, vuelvan a ese principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. A la luz del Nuevo Testamento podemos afirmar que desgraciadamente la provincia de Asia llegó a convertirse en el epicentro de las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. La profecía de Pablo se cumplió rotundamente. Fue divisando este horizonte que proféticamente Pablo advierte acerca de los peligros externos. Leamos nuevamente el versículo 29 de nuestro texto base. Pablo dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. Eso significa que desde afuera se infiltrarán a la iglesia lobos feroces o rapaces que procurarán acabar con el rebaño. La pregunta que surge es: ¿qué entendieron los líderes de la iglesia de Éfeso en su contexto cuando Pablo compara a los falsos maestros infiltrados en la iglesia con lobos rapaces o feroces? Para determinar esto debemos rastrear la literatura judía, la Biblia y la literatura griega, debido a que los efesios estaban sumamente impregnados de la cultura grecorromana que los rodeaba. Primeramente debemos notar que la referencia a los lobos feroces o rapaces continúa con la metáfora del rebaño, ya que en aquel contexto la mayor amenaza para una oveja o rebaño eran precisamente los lobos. A grandes rasgos, tanto en la literatura judía como en la Biblia, el lobo es un depredador, un animal salvaje y cruel que destroza sin piedad a su presa. Jesús nos dio la siguiente advertencia contundente en el Sermón del Monte: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por otro lado, en la literatura griega, por ejemplo en los escritos de Epicteto, una persona que es infiel, traicionera y pestilente se compara con un lobo. En los escritos de Polemón, el lobo es descrito como audaz, traicionero, vicioso, saqueador, codicioso, dañino, engañoso, que ofrece ayuda para hacer daño. Algo así como el cuento de la Caperucita Roja. Le ofrece ayuda porque se la quiere comer. Resalto esto: alguien que ofrece ayuda para hacer daño, ese es un lobo rapaz. Un supuesto pastor que aconseja a una mujer vulnerable para después terminar acostándose con ella cometiendo adulterio, ese es un lobo rapaz. Alguien que ofrece ayuda espiritual a las personas para luego explotarlas financieramente y enriquecerse a costa de la fe de estas, ese es un lobo rapaz. Alguien que usa la plataforma de una iglesia para lavar dinero y aliarse con corruptos, ese es un lobo rapaz. El biblista Grant R. Osborne observa acertadamente que la herejía ha demostrado durante mucho tiempo ser un plan para hacerse rico rápidamente, increíblemente eficaz tanto para destruir la verdad como para ganar mucho dinero con ello. Observen qué palabras tan profundas de este genio biblista. La herejía ha demostrado durante mucho tiempo ser un plan para hacerse rico rápidamente, increíblemente eficaz tanto para destruir la verdad como para ganar mucho dinero con ello. ¿Cuál es el mejor negocio? Destruir la verdad, tergiversar el evangelio. Ese es el mejor negocio financieramente hablando. Es de esa manera que muchos se han enriquecido, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y han explotado a lo más precioso por lo que Dios dio el precio más alto, que es su propia sangre. Un abusador espiritual es un lobo rapaz. Amados hermanos, seguir ciegamente a un caudillo religioso es idolatría en su máxima expresión.
y llegar hasta el extremo de llamarlo padre espiritual, yendo en contra de la enseñanza más básica de Jesús, también es idolatría descarada. Estos lobos rapaces atacan a la iglesia por la cual Dios pagó el precio más alto, su propia sangre. Es por eso que no podemos quedarnos de brazos cruzados ni callados. Porque nuestro silencio, Martín Lutero diría que es complicidad. Un lobo rapaz tiene el potencial de devorar espiritualmente incluso la eternidad de una persona. En otras palabras, los que caen en las garras de los lobos rapaces están en riesgo de la perdición eterna. Van en un camino gradual hacia el infierno, muy bien engañados. Alguien pinta a los falsos maestros como aquellos que se paran en la puerta ancha que lleva al camino espacioso que va a la perdición y le dicen a la gente: por aquí es, por aquí es. Nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia es impedir a toda costa que falsos maestros infiltrados en la iglesia de Dios tengan influencia alguna en la congregación o el rebaño que Dios nos ha confiado. Tengamos presente el siguiente principio importante. Satanás, los demonios, los herejes, las sectas, los secularistas y otros enemigos espirituales atacan a las iglesias sanas, no a las debilitadas y obsoletas. En otras palabras, Satanás ataca a las iglesias saludables, no a las iglesias que están cumpliendo con los fines diabólicos. De igual manera, divisando este horizonte profético, Pablo advierte acerca de los peligros internos. Es decir, la invasión de los falsos maestros sería doble. Unos vendrían desde afuera y otros surgirían desde adentro del grupo. En el versículo 30 Pablo dice: aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Ustedes mismos, es decir, el grupo de líderes de la iglesia de Éfeso que Pablo había alcanzado, que Pablo había discipulado, que Pablo había capacitado, que Pablo había instruido, aún de entre ellos mismos se levantarían algunos falsos maestros que enseñarían error para arrastrar tras de ellos discípulos. La fuente externa de invasores herejes iría acompañada de un cisma o de una división interna, ya que de entre ellos mismos se levantarían aquellos que distorsionarían la verdad para arrastrar a los discípulos que los sigan. Es decir, la forma en la que estos falsos maestros internos buscarían figurar para atraer a las personas sería tergiversando el evangelio. Dicho de otra manera, ganarían adeptos presentando un falso evangelio a la carta, al gusto de la comezón de oír del cliente. Estos falsos maestros sabrían cuáles fibras tocar en la naturaleza pecaminosa humana para cautivar a sus seguidores. Estos formarían seguidores para ellos mismos y no seguidores para Jesús. Estos falsos maestros internos perseguirían sus propios fines sin importar lo que suceda con la iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18: les ruego, hermanos, que se aparten de los que causan divisiones y problemas y que están en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Esos maestros no están trabajando para Cristo nuestro Señor, sino para su propio beneficio o para sus propios intereses egoístas. Le hablan a la gente con palabras bonitas y engañan fácilmente a los ingenuos. El cuadro que expone Pablo es algo así como el siguiente: una iglesia saludable que está trazando bien la palabra de Dios, donde las personas están creciendo espiritualmente y están siendo alimentadas y cuidadas integralmente, de repente experimenta cómo desde adentro de ella misma empiezan a surgir ciertos falsos maestros ponzoñosos que tratan de fijar la atención sobre ellos mismos. Estos, para figurar, utilizan como su estrategia la manipulación por medio de halagos y palabras complacientes que tergiversan y distorsionan el mensaje para acomodarlo a los caprichos pecaminosos de sus oyentes o seguidores. Estos falsos maestros ponzoñosos, cuya levadura leuda o fermenta toda la masa, buscan satisfacer sus propios intereses y no los de Cristo. Sin embargo, estos no logran su cometido con los creyentes maduros y sólidos que conocen las Escrituras.
sino que como lobos rapaces atrapan y devoran con facilidad a los ingenuos que ignoran las Escrituras. Es decir, los seguidores de estos falsos maestros internos son meramente ingenuos e ignorantes crédulos. Amados hermanos, debemos recordar que después de que Satanás le citó las Escrituras con fines diabólicos a Jesús en el desierto, cualquier tonto egomaníaco puede también citar las Escrituras para sus fines personales mezquinos. ¿Así o más claro? La tarea de los oyentes es siempre seguir el ejemplo de los bereanos y corroborar por sí mismos si lo que se les está enseñando está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Amados hermanos, se los he dicho una y otra vez, su tarea es cuestionarme a mí. Su tarea es preguntarse si lo que yo les estoy enseñando está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ir por ustedes mismos a la Biblia. Nadie me va a ofender por un día acercarse a mí y decirme, pastor, mire, yo veo en la Biblia esto, usted enseñó esto, yo ese día voy a hacer una fiesta, ese día voy a saltar de alegría, voy a aplaudir y voy a decir, sos un campeón. Ahí sí voy a decir eso. Porque ese es mi más grande anhelo. Que seamos una versión mejorada de los bereanos, especialmente por todas las amenazas que enfrentamos. Campbell Morgan dijo que todo falso maestro que ha dividido la iglesia ha tenido un está escrito sobre el cual colgar su doctrina errada. En otras palabras, que cualquiera diga escrito está no es garantía de nada. Hasta Satanás, el padre de la mentira, le dijo a Jesús, escrito está. Es ante este panorama que debemos tener el siguiente principio muy presente. No debemos desarrollar una mentalidad de fortaleza suponiendo que todo está bien, porque los enemigos se encuentran, de acuerdo con la Biblia, tanto afuera como dentro del rebaño de Dios. Esta es la realidad de la parábola de Jesús. El trigo y la cizaña siempre estarían juntos hasta que sus ángeles vengan y quiten la cizaña. Finalmente, en el versículo 31, Pablo dice, así que estén alerta. En el griego, esta es una sola palabra en modo imperativo presente activo que tiene un carácter continuativo. Dicho de una manera sencilla, esta palabra tiene el siguiente sentido de continuidad. Estén alerta no solo una vez, sino estén siempre alerta. Estén alerta todo el tiempo. No dejen de estar alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Pablo predicó con el ejemplo, llamó a cada uno de estos ancianos o pastores hasta las lágrimas. Cada uno de ellos había sido amonestado e instruido y era importante para el apóstol. Él no hizo acepción de personas entre estos. Estas son las conclusiones de este mensaje. Básicamente en este bloque, Pablo habla de 3 grandes peligros para la preciosa y valiosa iglesia de Dios. El primero es el peligro dentro de nosotros. El pecado que habita en nosotros. El engaño de nuestro propio corazón. El segundo es el peligro entre nosotros. Entre el mismo grupo. Entre la comunidad de fe. Los falsos maestros que surgen desde adentro, haciendo daño a la iglesia. Y tercero, el peligro que nos rodea. La invasión de los falsos maestros que desde afuera se infiltran en la iglesia. Amados hermanos, esta es una realidad aún más cruda en nuestros días. De hecho, hay una doble escala ascendente en la profecía neotestamentaria o del Nuevo Testamento. Mientras más transcurriera el tiempo, más falsos maestros habrían. Y ahora, con la tecnología, nos invaden. Por redes sociales, publicidad en las redes sociales, por internet, por medios de comunicación masiva. Es decir, de verdad necesitamos ser bereanos en una versión mejorada. Ir por nosotros mismos a las Escrituras.
El obispo de la Iglesia Metodista Unida, William Willimon, dice lo siguiente: Jesús no satisface nuestras necesidades, Él las reordena. A Él le importan muy poco la mayoría de las cosas que asumo que son mis necesidades, y me brinda necesidades que nunca habría tenido si no hubiera conocido a Jesús. Él las reordena. En una cultura que comercializa y explota la fe y las necesidades de las personas descaradamente, estamos llamados a predicar el único mensaje que realmente puede impactar las necesidades reales de la gente y conducirlos al arrepentimiento y a la fe verdadera en Jesús. Un falso evangelio se puede resumir a esto: ofrecer lo que una persona, en el engaño de su naturaleza pecaminosa, piensa que necesita. Mientras que en contraste, el verdadero evangelio ofrece lo que una persona realmente necesita a los ojos de Dios, el autor del evangelio. Aunque en un principio esta persona no lo sepa ni lo pueda discernir. Es Dios quien sí conoce nuestras verdaderas necesidades. Por eso nos ha dado el santo, único y verdadero evangelio de Jesucristo, el cual no debe ser manipulado, ni diluido, ni tergiversado, sino predicado a toda costa. Cueste lo que cueste, predicaremos el evangelio completo. Proclamaremos el mensaje completo, todo el propósito y todo el consejo de Dios. Amados hermanos, yo soy el primero en reconocer aquí que dentro de mí existe un peligro latente para la iglesia. Aquí está. Aquí está el peligro que podría dañarlos a ustedes. Se llama pecado que habita dentro de mí. Ser pastor no me hace inmune a eso. El pecado que habita en mí, si lo estimulo, les aseguro que les voy a hacer daño. Si lo estimulo, les aseguro que voy a lastimarlos. Por eso les ruego a Dios que tenga misericordia. Que me libre de caer. Está muy cerca ese pecado. Si no vivo en el Espíritu, voy a fallar fácilmente. Tú también debes reconocer que hay un peligro latente dentro de ti. El pecado que habita en ti. Si no vives conforme al Espíritu, estás estimulando ese pecado y estás cayendo y fallando. Y también lastimas a la iglesia. Por eso que Dios nos ayude a desarrollar ese olfato del que habla C.S. Lewis. El olfato que rápidamente detecta cuando nuestras actitudes y acciones apestan. El pecado que habita en nosotros. Cuando apestan a soberbia, a jactancia, cuando apestan a altivez, cuando apestan a codicia, cuando apestan a inmoralidad. El temor de Dios es abrumador. Y no puedo dar por sentado que
un día Dios podría venir o no puedo escapar de esta realidad, que un día Dios podría venir y, al igual que lo hizo con los pastores del pueblo de Israel, simplemente decirme y decirle a cualquiera: te quito la responsabilidad de cuidar a mis ovejas. Las ovejas son de Él, no nuestras. Las iglesias locales no son negocios familiares, no son negocios personales. Es más, una iglesia saludable no es caudillista, no fija la atención en una sola persona, en un solo líder. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y soy el primero de todos en humillarme bajo la poderosa mano de Dios, a decirle: Señor, líbrame de caer, líbrame de fallarte, líbrame de fallarle a mis hermanos, líbrame de dañar tu iglesia, ayúdame a pastorearlos conforme a tu corazón, ayúdame a darles todo tu consejo, ayúdame a darles todo tu propósito, el evangelio completo, ayúdame a ser ese atalaya y centinela fiel, ayúdame, Señor, a actuar como ese presbítero anciano o ese obispo supervisor que está constantemente teniendo cuidado y alerta de que las cosas te agraden, de que no haya una invasión externa de falsos maestros. Y ayúdanos a detectar cuando un falso maestro se levanta internamente, porque somos responsables del rebaño que nos has confiado. Así es que, amados hermanos, no estamos aquí para figurar, ni aparentar, ni pretender nada. Esta es la iglesia de Dios. No es mía, ni de los líderes. Que Dios nos libre de ser nosotros quienes dañemos una iglesia que vale tanto, cuyo precio pagado por Dios es literalmente la sangre de Dios. Eso es lo que dice Pablo. La sangre de Dios fue derramada para adquirir esta iglesia. La iglesia pertenece a Él. Él está tomando su iglesia. También Jeremías dice que Él puede dar pastores conforme a su corazón. Y Él está tomando esa iglesia y la está depurando, está evidenciando lo falso, sacando a luz la verdad, porque Él ha prometido presentarla un día sin mancha y sin arruga. Amados hermanos, la excusa vana de es que no tengo que juzgar, hermano. Déjame explicarte algo. La Biblia nos manda tanto a juzgar como a no juzgar. Cuando se trata de actitudes de pecado, tengo que ver primero la viga en mi ojo para luego ayudar a mi hermano con la paja en su ojo. Entonces, en ese sentido, no juzgo. Pero la Biblia, el mismo Señor Jesús nos dice que juzguemos con justo juicio. Entonces la Biblia nos manda también a juzgar. Pablo también dice que nuestra responsabilidad es juzgar la profecía. No es que cualquiera se pare y no es que cualquiera venga y diga cualquier cosa. No, tenemos que ser responsables y juzgar la profecía. Hay demasiada falsa profecía entre el evangelicalismo. Entonces, amados hermanos, tomemos nuestro rol. Dios no ha vetado nuestra capacidad de discernimiento. Humillémonos delante de Él. Reconozcamos el peligro latente dentro de nosotros mismos, el peligro entre nosotros y el peligro fuera o alrededor de nosotros. Amado Dios, venimos delante de ti agradeciéndote por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, yo no las tengo. Hoy me humillo bajo tu poderosa mano, reconociendo que en mí
Existe un peligro latente que puede dañar a tu iglesia. El pecado que habita en mí. Ayúdame, Dios, a no caer en la tentación. Líbrame del mal. Señor, haz de nosotros una iglesia saludable, que podamos rendir cuentas, que no demos ningún escándalo, que quite credibilidad al ministerio que nos has dado. Señor, hoy nos humillamos bajo tu poderosa mano, reconociendo que solo tú puedes purificarnos, limpiarnos, transformarnos. Ayúdanos, Señor, a desarrollar nuestro olfato, como lo dijo C.S. Lewis, para ver cuando nuestras actitudes y acciones apestan a pecado y volver a la cruz. Volver a la cruz. Como dijo Lutero, matar a ese infeliz viejo hombre todos los días para no dañar a tu iglesia, Señor. Líbranos de la codicia, de la inmoralidad. Líbranos, Señor, de todo aquello que te ofenda. Líbranos de la jactancia, del ego, de la soberbia, del autoritarismo, del abuso espiritual. Líbranos. Levanta pastores conforme a tu corazón, ancianos conforme a tu corazón en esta comunidad. Señor, entendemos que el trigo y la cizaña siempre estarán juntos y que de entre nosotros mismos se levantarán falsos maestros ponzoñosos que harán daño y dividirán, pero esta es una realidad que debemos enfrentar y no nos echaremos para atrás. No estamos buscando el favor de los seres humanos, sino que tú te agrades de nosotros. Señor, ayúdanos en este tiempo en el que somos invadidos por tantos frentes simultáneamente, por falsos maestros invasores que vienen desde afuera. Señor, danos discernimiento. Ayúdanos a imitar a los bereanos y ser aún más celosos. Que un día no nos digas, miren de dónde han caído. Como lo dijiste a la iglesia de Éfeso, mira desde dónde has caído. Ayúdanos, Dios. Somos tu iglesia. Tú nos adquiriste. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz me has limpiado de mi impureza y de mi inmundicia, de mi maldad. Creo en el perdón de pecados que tú hiciste posible con tu sangre derramada por amor a mí. Señor, creo en tu resurrección al tercer día. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Me arrepiento y te pido que me transformes, que hagas de mí alguien que te sirva a ti y ya no al pecado. Alguien, Señor, que sea un instrumento en tus manos poderosas. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. El nombre, sobre todo el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Jesús, eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar
confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Mi familia de Dios.